Buenos días, buen día a todas. Sean muy bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Continuamos con nuestras lecciones vivientes. Esta semana estamos en la número 7, que se titula Encadenados y enyugados. Bueno, preciosas, esta lección hace algunos años cuando yo la leí, me hablaba más acerca de acusaciones, ¿sí? De cuando se nos dice algo que es como si nos estuvieran acusando de que nosotros somos culpables o responsables de esa situación o de ese malentendido. Y cuando estuve revisando mis diarios de hace algunos años, cuando leí por primera vez esta lección, había un acontecimiento que había sucedido y que se relacionaba totalmente con eso, y era que había habido un malentendido entre mi esposo terrenal y yo, donde él siempre me pide que esté al pendiente del celular, y realmente soy muy descuidada con eso, ¿no? Normalmente no estoy tan al pendiente, me pongo a hacer mis cosas y ni siquiera sé dónde tengo el celular. Entonces, en esa ocasión, él estaba haciendo una diligencia de comprar algo para los niños y yo tenía que estar al pendiente del celular por si me preguntaba, pero lo olvidé por completo. Entonces, la acusación que yo recibí fue algo que lastimó mi corazón, obviamente, porque como mujeres que hablábamos en otras lecciones, a veces cuando sentimos como un ataque hacia nosotras, pues las emociones salen, ¿verdad? Y podemos salir o sentirnos heridas. Y recuerdo que yo acababa de leer esta lección y entonces fui con mi amado y le preguntaba si era mi culpa, si yo tenía que asumir la culpa de esto, porque yo lo sabía, yo tenía que estar como al pendiente, que si yo tenía que hablar y disculparme, y realmente me sentía como muy culpable. Y recuerdo que en ese momento cuando fui con él, él me traía a mi cabeza como, es que esto no tiene que ver contigo, sino tiene que ver con algo que él tiene. Pasaron algunas horas y recuerdo que me llegó un mensaje donde él me pedía una disculpa y me decía abiertamente esto que el Señor me había hablado en mi tiempo de oración, y me decía, el que no me contestes el teléfono me hace sentir que no soy importante, y me empezó a dar como una lista de sus sentimientos y lo que a él le traían. Pero la palabra clave que tengo el mensaje, porque hasta el Señor me llevó ayer como a buscar ese mensaje, y él usaba la palabra detona en mí. Entonces, yo quería comenzar platicándoles este testimonio, compartiendo este testimonio, porque no somos las únicas. Nosotras pensamos muchas veces que como mujeres, por ser muy emocionales o que los sentimientos tienen un poco más de, comparado con los hombres, que somos un poco distintas en esa parte porque realmente fuimos creadas de esa manera por Dios, no para mal, sino para, como decía en una parte o en una lección que leí, podemos usar esas emociones a nuestro beneficio. Eh, pero entonces pude entender que en todas las personas existen estos detonantes, estas cositas que en ciertas circunstancias alguien puede mencionar, y es como, yo lo veía un poco como volver a rozar, volver a tocar esa herida de una persona. No necesaria, o sea, no es porque el Señor no nos haya sanado de nuestra herida. Simplemente creo que hay situaciones que no las recuerdan. Yo recuerdo en una lección haber leído que a veces quedan como heridas de guerra, ¿sí? Como que son cosas que vivimos en aquellos tiempos cuando estábamos en una crisis muy fuerte, cuando a lo mejor todavía vivíamos con un esposo terrenal con el que nosotros todavía no conocíamos del Señor, y había tantas situaciones que herían y lastimaban nuestro corazón. Y entonces esa herida seguramente el Señor la ha estado trabajando, y probablemente también sea una herida que que ya esté sanada, que esté una cicatriz ahí. Pero el hecho de volver como a experimentarlo no tiene el mismo poder, pero sí tiene como un pequeño roce que te la recuerda. Y puede en algunas ocasiones, y creo que influye mucho, el cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor, en nuestros tiempos también con Él, que eso puede ser nuevamente un detonante que nos
yo lo veía de esta manera, que nos puede encadenar nuevamente a esas emociones y a esos sentimientos negativos. Pero la belleza de esta lección que a mí me deja y que también creo que la vimos en las pasadas, es esa enseñanza y ese principio de poner en práctica de que sin importar si la herida está abierta o la herida ya ha sido cerrada, llevarle al Señor las emociones y los sentimientos que eso nos desencadena. Muchas veces no tiene nada que ver con que la otra persona esté haciendo eso de manera, como podemos decir, a propósito, ¿sí? Realmente es muchas veces nuestra interpretación. Como decía Erin en la lección, yo a mi hijo de ninguna manera lo llamé de la manera en que él sintió que yo lo estaba llamando. Para nada usé esa palabra, pero él, sus sentimientos, su pensamiento, lo hizo creer que yo lo estaba llamando de esa manera. Y muchas veces es esa parte en nosotras también que sucede en la situación, cualquiera que sea, porque cada una de nosotros tenemos una situación que nos puede detonar tener esos pensamientos y esos sentimientos negativos. Pero es realmente la otra persona, puede que no te haya hecho lo que tú estás sintiendo o pensando que te hizo, sino que realmente viene muchas veces como vimos en la lección pasada y creo que vamos a ver en la que sigue, que muchas veces son esas voces que escuchamos y los pensamientos que vienen no de él, porque si nosotras corremos hacia el Señor a llevarle nuestras emociones de ese suceso en particular, nosotros podemos detenernos, como decía la lección, a preguntarle, ¿sí? Hay una lección que vimos hace poco con Anastasia, creo que se llamaba, a mí se me quedó muy grabado el nombre, que era simplemente habla o habla con tu esposo, algo así era el nombre. Y es eso, o sea, ¿por qué quedarnos con lo que los otros dicen o con lo que nosotros pensamos o sentimos que los otros están diciendo acerca de nosotros o pensando acerca de nosotros, cuando en realidad muchas veces la batalla, como dicen, está en nuestra mente? Es lo que nosotros estamos sintiendo y estamos creyendo. Entonces, esta lección me invita muchísimo a continuar yendo hacia el Señor con cada una de esas cosas que pueden detonar en mí sentimientos y pensamientos que son negativos, porque ya nos han ido enseñando que cuando es algo negativo, no viene de Él. Entonces, se lo podemos llevar a Él, porque como decía la escritura al principio de esta lección, Él quiere que carguemos con su yugo, que es fácil y que es ligero. Él no quiere que nosotros estemos encadenados ni cargados. Un yugo es como algo que ponían en el cuello de dos animales para hacerlos trabajar juntos. Entonces, cuando nosotros cargamos con algo negativo que nos lleva a caminar como esa emoción o ese pensamiento negativo nos lleva, se vuelve algo pesado, se vuelve algo que nos impide avanzar. Entonces, esta lección a mí me invita muchísimo a cualquiera que sea esa emoción y ese sentimiento que estás creyendo que te dijeron o que te hicieron, siempre es la mejor oportunidad para acercarte nuevamente a tu esposo y preguntarle directamente, ¿realmente soy esto que me dijeron o soy esto que estoy pensando o estoy sintiendo que soy porque lo escuché de alguien más o de mí mismo? Eh, Había otro testimonio que yo quería compartirles y sucedió exactamente esta mañana. Entonces todavía no se termina de resolver porque no tuve la oportunidad de ir con mi amado a preguntarle, pero dije, Señor, ¿por qué pasó? Seguramente porque iba todo de acuerdo a la lección. Hace algunos años sucedió en un hospital que yo estaba acompañando a mi esposo terrenal y la persona que nos atendió me confundió con su mamá. Entonces esto ha sido como un chiste que normalmente él platica, donde él dice que yo soy su mamá porque él es más joven que yo.
Y esta mañana sucedió lo mismo, estábamos desayunando y por algo se tocó el tema y yo no sé por qué, tal vez les digo porque el Señor quería que yo compartiera esto el día de hoy y estuviera relacionado con la lección. Para mí fue como un botoncito y rápidamente lo pude identificar, ¿sí? Y aunque los sentimientos y los pensamientos vinieron a mi cabeza, pude darme cuenta de cómo en el pasado esto me pudo haber hecho que estuviera mal encarada, que yo hiciera un comentario acerca de eso. Y lo que pude darme cuenta es esto que les estaba explicando, que muchas veces él no lo hace con la intención de querer ser grosero conmigo y de decir eso. Simplemente es un chiste para él, es algo que no es con una mala intención, pero yo puedo interpretarlo de como una ofensa. Y entonces el Señor me llevaba a un versículo donde creo que lo leí esta semana en la aplicación de la Biblia y era que oráramos por los que nos lastiman. Entonces yo dije, en lugar de quedarme entreteniendo ese comentario, que quiero creer que no fue con una mala intención, prefiero orar porque en el fondo lo puedo tomar como una ofensa y me puede lastimar, pero la elección ahora de orar por aquel que puede lastimarme sin darse cuenta, sin intención. Y pues esto es lo que yo hoy quería compartir con ustedes, preciosas. Es una lección que me invita mucho a seguir yendo hacia Él para llevarle todas esas cargas y todas esas emociones. Em, Querida Ruth, ¿tú quisieras participar el día de hoy, Bella? Tal vez estás ocupada. Ok, no te preocupes, bienvenida. Karina Preciosa, ¿tú quisieras compartirnos algo el día de hoy, Bella? Hola, buenos días. Sí, esta lección me gustó mucho. Yo creo que todas en las estaciones de nuestro viaje de restauración personal, de alguna manera tenemos que lidiar con esos sentimientos cuando alguien ha lastimado nuestro corazón o cuando alguien nos ha dicho algo y por mucho tiempo se ha quedado en nuestra mente. En lo personal, a mí me pasó que de niña sufría mucho de comparaciones. Siempre me comparaban con otra persona que casi crecía a la misma velocidad en que yo crecí. Y entonces a mí eso es una parte que me costó mucho aprender a soltárselo a mi amado y que él lo trabajara. En esta semana, antes de comenzar el mes, yo hacía un comentario ayer en el compañerismo con Anastasia y era que yo había llegado a los pies de mi amado en mi privacidad con él y llorando como una niña le decía que yo quería hacer es que el mes de julio para mí fuera diferente en el sentido de entregarle todo a él y dejarle que él escribiera mi vida. Totalmente le daba el lápiz de mi libro, de mi diario del día a día, para que él lo escribiera por mí, porque tú dijiste algo bien interesante. A veces nos cargamos con yugos que son demasiado grandes y no sabemos cómo soltarlos, cómo llevarlos a sus pies. Y a mí me pasó algo que también me dejó pensativa y eso fue lo que me llevó a sentirme tan mal. Tuve una experiencia que en mi casa se dañó el portón de salida y es un portón bien grande que no puedo arreglarlo yo, mi hijo lo intentó, no se podía. Y era algo que tenía que llegar un hombre a arreglarlo. Y entonces yo empecé en mi mente a mi amado a llamarlo y a decirle que lo necesitaba porque no había manera de que ese portón se abriera. Y había que sacar el vehículo y no se podía. Entonces, en ese momento me trajo a la memoria la persona que hizo el portón, que es un compañero de trabajo de mi esposo terrenal. Entonces yo lo llamé y le pedí el favor. Él llegó a la casa inmediatamente, así que ya era parte del plan de mi amado y andaba con su esposa, con la esposa de él. Entonces yo la conozco y la saludé. Cuando, cuando la esposa estaba en el vehículo de ellos, él se bajó y empezó a arreglar qué pasa y todo. Cuando la señora iba a bajar, él me dice a mí, me llama así como a un ladito y me dice, por favor, no le vaya a contar nada a mi esposa porque ella no sabe nada de su situación marital. Y entonces yo le dije, no se preocupe, pues yo me fui a saludarla a ella y empecé a preguntarle cómo estaba. Pero este comentario me hirió profundamente porque pensé en la Karina que había sido hace unos meses atrás, en el mes de diciembre, y me vi a mí misma y dije, wow,
qué horrible era, porque entonces yo supongo que me quejé con él de mi situación marital, ¿verdad? En una ocasión que yo tuve la oportunidad de encontrarme con él, fue para quejarme de mi esposo terrenal y entonces ese día yo me vi horrible porque me vi como, me quedé con esa carga sobre mí pensando que todavía era esa mujer hace 6 meses atrás o más, no sé, diciembre, 7 meses atrás, cuando yo me había encontrado con esta persona y sin duda, no sé a saber, no quiero ni recordar la cantidad de cosas que tuve que haberle dicho para que él me hiciera ese comentario a mí. Y entonces fue horrible, o sea, yo me quedé con eso, yo no dije nada, todo fue normal, pero en la noche, cuando tuve la oportunidad de ir con mi amado, lloré amargamente y le dije, ya no quiero ser como era en ese entonces y yo quiero liberarme de esta carga y no sé cómo hacerlo, pero tú sí sabes y de hecho le recité esa escritura, que tu yugo, tú has dicho que tu yugo es fácil, el mío no, te entrego el mío y yo quiero que a partir de ese mes que empieza un nuevo semestre de año, yo siga caminando contigo, porque claro que no soy perfecta y claro que hay muchas cosas que todavía pues estoy aprendiendo, bueno, no aprendiendo, estoy tratando de dejarlas en tus manos. Y entonces fue una conversación increíble porque él me decía, sí, es cierto, tú fuiste esa mujer que se quejó, tú fuiste esa mujer que sacó sus emociones con la persona equivocada, pero ya no eres así. Y él me decía a mí, ya no, ahora vienes conmigo. Él me decía, yo te estoy cuidando, yo soy tu proveedor. Él me decía también, no tengas miedo, yo voy a ir siempre contigo, no tengas vergüenza, ya no vas a sufrir de vergüenza y estuvimos en una conversación increíble donde él limpió mis lágrimas, donde sentí su abrazo maravilloso y donde pude darme cuenta de que él no me juzga, sino que él me abraza y él me libera, esa es la palabra correcta, él me libera y así me sentí liberada. Después de esa conversación, yo dormí placenteramente y me levanté a las 3 de la mañana como siempre y retomé mi oración y retomé la lectura y ayer fue un día, pero maravilloso. En el compañerismo sentí su voz hablándome. Luego en la palabra sentí también su voz. En la oración sentí su voz. Ayer fue un día donde me hizo sentir que realmente le importo, que soy su hija, que soy amada, que ahora, como le digo yo a él es mi esposo, yo soy su novia. Y le decía, yo quiero ser tu novia siempre, yo no quiero dejar de serlo. Y también me siguió diciendo la oración y el que me escuches, él me hablaba sobre todo de eso, de que yo lo escuche. Y entonces yo le decía, bueno, yo quiero irte. Y ayer lo compartía a través de la lectura que tuve de Elías, cuando él descubrió dónde escucharlo. Y Elías descubrió que no estaba en el ruido, que no estaba en el fuego, sino que estaba en la tranquilidad, en la pasibilidad. Y eso me lo enseñó él a mí ayer y fue maravilloso, como lo aprendí. Y le decía yo, hoy espero que hoy también sea tan especial como fue ayer. Y por lo visto sí está siendo tan especial como lo fue ayer. Gracias, hermosas, por dejarme compartir. Gracias a ti, Karina. Muchas gracias por compartirnos. Qué bonito es eso ahora, ¿verdad? De saber que podemos ir a Él y ya no quedarnos con esos pensamientos, como te decía, de que había una parte en la lección, creo que decía que algunas veces vas a ir y te va a hacer ver que tal vez sí seamos responsables de algunas cosas. Pero eso que tú dijiste, el poder sentir su abrazo, el poder sentir su amor, el saber que tal vez ese sentimiento tenga una base o una responsabilidad de nuestra parte, pero aunque así lo fuera, él simplemente quiere que vayas y se lo dejes y te abraza para decirte, no pasa nada de lo que es como la lección que vimos, creo que hace 2 semanas, donde decía, es acercarte confiada al trono de la gracia a recibir su amor, no quedarte con esa eh, vergüenza a lo mejor de que la culpa te provoca, sino el saber ahora ir y decir, sí, ok, si tú me dices que fallé, lo acepto, lo reconozco, te pido ayuda, pero aparte recibo tu perdón y recibo tu amor. Pero qué bello el saber que aunque sí lo fuimos, ahora Él te dice la verdad y te dice, pero ya no lo eres más, ya estoy trabajando en ti, ya eres una nueva persona, estás siendo transformada de poco a poco, porque nos queda mucho todavía en muchas otras áreas de nuestra vida. Pero qué belleza es aprender a poner en práctica este principio de siempre ir a Él sin importar.
si seamos o no somos, si somos o no somos responsables. Yo les decía en el compañerismo pasado, es como cuando nuestros hijos, ¿verdad? O sea, sabemos que hicieron algo, pero pues a lo mejor el miedo de que mamá me regañe, que mi mamá se enoje, que mi mamá me, no sé, lo que sea que tengan ellos, que el miedo y la vergüenza de querer reconocer que fallaron o que hicieron algo mal, pero que en el fondo nosotros ya lo sabemos. Entonces, cuando ellos llegan y se acercan y nos dicen eso, para empezar es algo que ya conocemos, ¿sí? Y él, que es más bueno que nosotros, como hijos o como la esposa amada que eres, que te acercas y le dices, lo único que podemos recibir de él es ese abrazo de amor de decir, sí, pero estoy trabajando en ti. Y eso que fuiste, ya no lo eres más porque hoy caminas conmigo. Entonces, qué belleza, Karina, qué bonito. Anastasia nos comparte, lo encontramos en la tranquilidad de nuestra alma. Al final me quedó del compañerismo de ayer que lo escuchamos más claramente cuando nuestras emociones están calladas. Y sí, porque no podemos ir a él, querida, con toda esa abrumación, ¿verdad? Con toda esa culpa, con toda esa vergüenza. Y creo que es algo muy importante que trata en todas nosotras. Las emociones han sido algo muy, algo yo creo, o yo pienso en lo muy personal, quienes pusieron muchos tropiezos en mi viaje de restauración y que cuando caigo muchas veces es a causa de mis emociones. Entonces, no es que sean malas, Él las puso en nosotros por una razón, pero tenemos que aprender a utilizarlas de la manera en que Él planificó que las tuviéramos. Y creo que es simplemente llevándoselas y haciendo que nuestras emociones negativas sean transformadas en algo bueno, en algo que nos traiga bien. Querida Patti, ¿tú quisieras compartirnos algo bella? Patti, querida, si más adelante quisieras participar, nos puedes anotar en el chat. Anastasia Bella, bienvenida. Hola, hermosas, gracias. Eh, mm, bueno, no leí la lección para esta oportunidad, la verdad, quería entrar a escuchar, a nutrirme de la palabra del Señor, pero mientras que hablabas, Carlín, mientras que compartías, Karina, y claramente, pues yo ya había leído esta lección anteriormente. eh, Y he pasado también por muchas etapas en mi viaje, descubriendo muchísimos desencadenantes, muchísimas veces en las que también me he enfrentado a ese tipo de emociones. Más recientemente descubriendo, creo que les he compartido especialmente a Perlita de Ayuel, un espíritu de temor impresionante que yo no había dimensionado nunca en mi corazón, eh, pero que ahora puedo ver claramente que me ha acompañado desde muy niña y que ha sido el desencadenante de muchas actitudes y de muchos problemas realmente de comportamiento en mi vida, porque el temor, bueno, recientemente aprendí de hecho que solamente tenemos dos emociones en realidad, que es el temor o el amor. Digamos que las demás se desprenden o del temor o del amor. Y yo me imagino que por eso Dios nos habla, o usted cree y tiene fe, o usted no cree y no tiene fe. Y el cerebro en sí funciona de esa manera. O usted tiene temor o usted tiene confianza y tiene fe en Dios. Y el hecho es que detrás de cada uno de esos pensamientos que han llegado, o sea, a lo que hoy es que cuando yo me enfrento a una situación determinada y empiezo a sentir en mi cuerpo el temor, empiezo a ver qué pensamientos hay detrás de ese sentimiento, qué es lo que me está pasando, por qué me está despertando este sentimiento, cuál es el desencadenante. Y, em, y entonces ahí empiezo yo con el Señor a escudriñar, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué este temor a cosas tan simples, tan básicas de la vida que, que no debería? ¿O por qué lo estoy sintiendo en esta magnitud ahora? ¿O de pronto ahora soy más consciente de? Y antes no. Y entonces el Señor en esa búsqueda me ha estado hablando de cómo ese espíritu me ha acompañado toda la vida y lo había normalizado
en mí porque para mí era la normalidad, ¿sí? Es como una persona que está enferma, pues para usted lo normal es siempre haber estado enfermo y siempre haber tenido una afección. Entonces, él me estaba despertando el corazón y el entendimiento a eso y, y pues haciéndome entender también que nuestros sentimientos son nuestro problema. Entonces, a veces también le tendemos como a culpar al otro de que usted me hizo sentir de esta manera, lo que usted hace me está afectando de esta manera, pero los sentimientos son nuestro problema. Y entonces, él justamente hace unos días me llevó a la historia de Caín y Abel cuando, cuando Dios, digamos que recibió la ofrenda de Caín, pero no de la manera tan agradable que hubiese deseado Caín, como lo fue con Abel. De pronto Dios vio, perdón, de pronto Caín vio a Dios súper alegre con la ofrenda de Caín y vio su sonrisa y la emoción de su expresión por la ofrenda de Abel. Pero cuando recibió la de Caín, de pronto su sonrisa se apagó, de pronto no fue tan efusivo como con Abel. Y entonces Caín ahí mismo, creo que ese fue su desencadenante y ahí mismo él empezó a sentirse triste y enojado. ¿Y qué había detrás de esa tristeza y ese enojo? Había temor a la desaprobación de Dios. Había un temor relacionado. Entonces, ahí el Señor me empezó a decir, o sea, yo caí en cuenta porque el Señor como que me despertó a darme cuenta que el error no fue de Dios. O sea, Dios actuó, respondió a la ofrenda de Caín que no estuvo bien. ¿El problema fue Dios? No, el problema fue Caín. El problema fue que Caín lo tomó a mal. Entonces, eso me dejó a mí en mi corazón como el pensamiento de ¿qué es lo que yo me estoy tomando a mal? Entonces, como decía Carlín, con el ejemplo de su esposo, para él es una broma, para él es algo gracioso, para él no tiene maldad, no lo está haciendo con mala intención, como Dios no lo está haciendo con mala intención, pero para ella fue algo de, no, o sea, no me gusta que me hagan sentir de esta manera, ¿sí? Entonces, pero el problema es de uno, el sentimiento es de uno, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir al Señor con su sentimiento, ir al Señor y decirle, Señor, esto me hace sentir de esta manera. Y Él mismo nos va a ir mostrando qué es lo que está pasando, por qué te estás sintiendo así, por qué estás viviendo de esta manera así. Bueno, me podría extender mucho más porque el Señor me está hablando muchísimo de emociones en este año. Y sigo descubriendo cosas de mi corazón que el Señor me está mostrando, que me está guiando. Esta semana también estuve hablando con Esperanza, que es una de nuestras compañeras también. Em, Porque cuando somos restauradas, cuando el Señor restaura el matrimonio, atravesamos también muchas etapas eh, de recuerdos, de situaciones que yo le decía a Esperanza, son traumas de guerra espiritual en nosotras. Y son traumas que yo, digamos que no pude superar al 100%. Y que, claro, cuando estaba hablando con Esperanza, ella me estaba compartiendo las cosas que yo ya había estado viviendo y que vienen de estos traumas que también los podemos identificar a través de esos desencadenantes. Porque nos empezamos a dar cuenta de síntomas que compartimos, de esos recuerdos intrusivos, sí, de que ellos hacen alguna cosa que le recuerda a uno un dolor del pasado, algo que yo ya viví, algo. Entonces tenemos un trauma emocional en el corazón. Y tal vez muchas de aquí todavía tienen ese trauma emocional de cosas que han vivido, de cosas que de repente con acciones, con palabras, con miradas de esa persona que nos lastimó, se activan y uno tiene que volver a tratar ese asunto con el Señor. Entonces, no sé hasta dónde el Señor me va a llevar en esto, hasta ahora lo estoy descubriendo, pero sé que Él es mi sanador y que de alguna manera me va a guiar para sanar mi corazón de todo eso y es lo que quería compartir. Muchas gracias, preciosa. No sabes
todo lo que el Señor me habló a través de lo que compartiste. Es como si supieras lo que estoy atravesando esta última semana. Di solo un pequeño testimonio de lo mucho que ha sucedido, pero realmente ha sido eso que mencionaste. Son como esos traumas de guerra, realmente. Entonces, me alegra mucho que nos hayas compartido todo lo que el Señor ha estado mostrándote realmente. Tengo mucho que platicar con Él ahorita. Muchas gracias, preciosa, por compartirnos. Perlita Bella, ¿tú quisieras compartirnos algo? Gracias a ti, Ingrid. Sí, igual que tú. Yo de aquí voy a hablar con mi hermano porque le agradezco tanto la intervención de Anastasia, porque a raíz del testimonio que di ayer, vieran cómo es el Señor. Dentro de mí ya lo sabía, pero a veces el hablarlo o el compartirlo, o mientras lo hablas lo vas esquematizando, ¿no? Vas viendo el antecedente y el consecuente, y es lo que me pasó ayer. Y fue también un llamado de atención y de cuán atenta tengo que estar yo con mis emociones. Y debo de confesar que en las últimas semanas todas mis pruebas han tenido que ver con emociones y con emociones desencadenantes de algo. Eh, Ayer, después del compañerismo, me metí con el Señor un rato a hablar, y él me compartió un versículo, ahí no recuerdo, sobre el corazón. Si mal engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo le decía, amado, me metí como me gusta últimamente meterme en todo este contexto del idioma original y todo esto, y entendí básicamente que más que nada, en síntesis general, lo que nos dice es que las emociones son tramposas, se disfrazan, o sea, te engañan, que parecen que van para un lado, pero en realidad es para el otro. O sea, de esa forma me lo presenta el Señor. Y yo le agradecí tanto y le agradezco tanto ahora, porque me quedé en la pregunta ayer. Le dije, amado, ¿cómo hago para trabajar? ¿Cómo hago para identificar? ¿No? ¿Cómo hago? Porque tengo que trabajar, tengo que hacerlo, porque me he dado cuenta que mis últimas pruebas han sido sobre esto. Y algo que dijo Anastasia y me tocó y llamó mi atención, y que ya voy a también meterme con mi madre, es sobre que solo existen dos emociones, la del temor y la del amor. Entonces, wow, creo que es el punto donde el Señor ya me está mostrando algo a raíz de la pregunta que le hice ayer, ¿no? De cómo hago, cómo empiezo a trabajar con esto. Pero sí, es verdaderamente, es un aliento tremendo saber que contamos con el Señor. Si tengo que dar algún testimonio, de ahora, más bien yo lo que quería decirles es, compartirles más que un testimonio, es que me he estado sintiendo de esa manera. Eh, con palabras de alguna persona, de repente me hirió, y me quedo con eso que me dijo la persona. Y no solo me quedo con el dolor de que me lo hayan dicho, sino con la identidad de lo que me dijeron. En lugar de correr, como dice la lección, al Señor y preguntarle, Señor, ¿verdaderamente esto está pasando conmigo? Y ha sido una batalla muy acérrima contra mí, porque Anastasia justamente trataba también sobre estas como heridas de guerra, tal cual me han atacado en cosas que yo ya decía, Señor, ya tengo curado esto, ya por tu gloria ya es una batalla ganada, por tu gloria pude traspasar esto, pero hoy, en esta semana, me he visto rogándole, Señor, Señor, no quiero ver esto, no quiero ver esto, no quiero ver esto, porque ahí fue donde entendí que había algo que trabajar nuevamente. Porque sí, ya estaba trabajado, ya estaba con la victoria en el Señor. El Señor ya había sanado muchas cosas, pero otra vez. Entonces, creo que es ese llamado del Señor. A veces nos gozamos, o sea, somos tan felices y gozosas con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que a veces pensamos que hay ciertas cositas que ya están ganadas, cuando no es así. Siempre y cuando van a venir cosas, siempre y cuando van a venir cosas, y creo que el versículo que comparte hoy la lección está perfecto, porque a veces queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, y me pasa mucho
porque el Señor ya lo hizo. O sea, Perla, ¿qué te pasa? El Señor ya lo hizo, ya es una batalla ganada, o sea, ya, supera eso. Entonces, estoy llamando a mi propia fuerza, en vez de correr y volver al Señor y decirle, mira lo que tengo aquí, ¿no? Mira lo que ha sucedido nuevamente en mi corazón y me está incomodando. Entonces, creo que sí, es algo hermoso y conforme me vaya guiando el Señor, voy a seguir en esa línea de estudio sobre las emociones. Como dije, compartir esta se me pareció bastante interesante. Gracias, Bella. Gracias, Perlita, por compartir. Pues totalmente identificada también contigo. Creo que el Señor nos habló muy fuertemente sobre nuestras emociones en este compañerismo y que es abrir nuestros ojos, ¿verdad? Que no necesariamente es algo que nos estén haciendo, sino es la forma en que estamos reaccionando. Pero algo que el Señor me traía mientras te escuchaba era lo importante de llevarle a Él nuestras emociones, no nada más para cargar con su yugo, sino yo lo veía en mi caso muy particular. En el pasado no lo hice y lo que fue o lo que sucedió fue que yo empecé a guardar otro tipo de emociones más fuertes y fue el resentimiento por quedarme con esas ofensas, por creer que sí me estaban lastimando cuando realmente lo que debía haber hecho es como tú dices ahora, Perlita, llevarle al Señor y decirle cómo trato con estas emociones. Entonces, bellas, muchísimas gracias a todas por compartir, por alimentarnos mutuamente. Es una muy buena oportunidad que me deja de ir ahora mismo con mi amado y preguntarle más específicamente acerca de estas emociones que durante estas semanas han estado eh, atormentando un poco a mi corazón. Entonces, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga. Les mando un gran abrazo a todas. Bye bye.